Señor Dios y buen Padre que estás en el cielo, te damos, Señor, inmensas gracias por las muchas bendiciones que tú derramas sobre nosotros a diario, por el mucho amor que tú tienes hacia tus hijos, cómo nos das vida, nos das salud, nos das trabajo, y cómo permites que un sábado más podamos estar aquí en tu lugar de reunión. Que tu Espíritu, Señor, en primer lugar esté aquí con nosotros, para que Él esté conmigo en este momento, luego con el hermano que va a tener el sermón, y con los demás que estamos aquí escuchando, y también aquellos que están escuchando a través del Internet, y los que posteriormente escucharán y verán estas grabaciones. Señor, que todo sea para alabar y bendecir tu nombre, y que todo ello sirva para que otros muchos puedan llegar al conocimiento de esta tremenda verdad que tú nos has dado. Que tu paz, Señor, quede con nosotros, y rogamos también por Víctor allá donde está, que tú bendigas ese ministerio, sabemos que lo harás, que pueda llegar a muchos, Señor, que tal vez están dudosos. Y también te ruego por los enfermos que hay en el grupo, Fanny, Monse y otros, tú, Señor, estés con ellas, con ellos, los puedas restablecer pronto, para que los podamos tener aquí gozándose con nosotros. Quédate pues con nosotros, que tu paz esté aquí. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos. En especial, pues nos alegra de ver a Sergio. Eres internacional, ¿eh? Y a los demás también, como no. También nos alegra pues saber que tenemos hermanos que nos están siguiendo en Internet. Y bien, vamos a proceder pues a repasar una nueva lección que tenemos de la escuela sabática. Estamos leyendo o estudiando el libro de los Hechos, de Lucas, que también escribió los Hechos, por eso tenía en la mente yo ahora los Hechos. Y llegamos ya a la lección número 7, titulada Jesús, el Espíritu Santo y la oración. Y aquí en esta lección veremos la importancia que tiene tanto un elemento como el otro, tanto el Espíritu Santo en la vida de Jesús, como también la oración. Era una tremenda costumbre que Jesús tenía, el orar constantemente, y de él sacamos pues lecciones para nosotros, porque a veces nosotros pues oramos un mínimo de 3 veces, ¿no? Sobre todo en las comidas, ¿no? Damos gracias porque el Señor nos bendiga esos alimentos y tal. Pero a veces no nos acordamos de orar cuando despertamos a la mañana y el Señor nos da un nuevo día más de vida, de salud. Y no oramos a veces pues cuando tenemos alguna dificultad para que Él nos tienda una mano, nos ayude. A veces nos olvidamos de estas cosas. Y Jesús, sabéis, Él tenía la costumbre de orar en todo momento por todo. Oraba por el ministerio que él tenía que llevar adelante y oraba por aquellos a los cuales tenía que llegar, para que el Espíritu tocase esos corazones. Incluso oraba hasta por aquellos enemigos, por aquellos que no le apreciaban, que no le querían, hasta por ellos oraba. Porque incluso en la cruz, ¿os acordáis? ¿Qué palabras dijo? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Hasta por esos Jesús oraba. Por eso nos da el ejemplo. La lección se versa en el versículo que se encuentra en Lucas 11, 9 y 10. Y son palabras de Jesús. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abre. Es decir, este versículo es una promesa espléndida. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Pero pedid bien. Porque Jesús también dijo, a veces pedís, pero pedís mal. Y por eso la oración no es respondida. Pedid, pero pedid bien. Y se os dará. Luego dice más, buscad y hallaréis. El ser humano no busca la felicidad, no busca el sosiego, y lo buscan en mundos dispares que solo llevan conflicto. A veces se ponen en drogas o se ponen en organizaciones o clubs que los llevan a mal camino,
porque buscan el tener algo, ¿verdad? Buscan una situación estable de felicidad, pero en cambio esa felicidad la encontramos únicamente cuando encontramos lo que necesitamos encontrar, que es a Jesús. Cuando encontramos a Jesús, el mundo lo vemos distinto, los problemas los vemos distintos, porque sabemos que con nosotros está uno que puede ayudarnos en todo. Y entonces nuestra visión de la vida cambia. Ya vemos estas cosas como eventuales, pasajeras. ¿Por qué? Porque al final, cuando terminen esos años de pecado, ¿qué ocurrirá? Cristo volverá y estaremos con Él por toda la eternidad. Ya no hará falta buscar, ni orar, ni pedir, porque estaremos con Él cara a cara, por siempre. Eso es un gozo, ¿verdad? Dice más, llamad y se os abrirá. Y esto me recuerda a un pasaje que está en Apocalipsis. Creo que es Apocalipsis 3:20. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que oyere y abriere la puerta, dice, él entrará, cenaré con él y él conmigo en esa intimidad, ¿verdad? Y esto es un reflejo de lo que aquí estaba diciendo el mismo Jesús. Llamad y se os abrirá. Yo entraré, estaré con vosotros, que es lo que Él desea. Él quisiera estar en cada corazón de cada ser humano que hay en este mundo. Lo que pasa es que muchos lo rechazan y Él no puede obligar. Él no quiere entrar a la fuerza, como hay otro que sí que lo hace. Y aquí hay hermanos aquí que conocen esas experiencias, ¿verdad? Como hay otro que fuerza para entrar y hacerte hacer cosas indebidas. Él no es así. Él nos da ese libre albedrío, nos da la invitación, pero nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿Abro o no abro? ¿Te dejo entrar o no te dejo entrar? Nosotros somos los únicos que podemos hacerlo. Dice que todo aquel que pide, recibe. El que busca, también halla. Y al que llama, se le abre. Es decir, que es una promesa magnífica. Dios no defrauda a nadie. El que está defraudado por parte de Dios es porque no comprende cómo es Dios. Ni comprende las promesas, ni el carácter, ni el amor de Dios. Caray, yo oro mucho y el Señor no me responde. Bueno, algo hay. Tal vez pides mal, tal vez no oras adecuadamente, algo hay. Analízalo, porque el problema no está en Él, el problema está en nosotros. Esto es interesante. Según se dice aquí en la parte del sábado, dice que el libro de Lucas es el que más veces menciona el tema del Espíritu Santo. Es el Evangelio que más menciona. Y luego está el libro de Hechos, que también escribió Lucas, que lo menciona muchísimas veces más. Creo que son unas 50 y tantas, 57 las que menciona el libro de los Hechos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, sin duda alguna, fue vital en la vida de Jesús. En primer lugar, como veremos luego, en la preparación para que Él viniese a este mundo. Porque ¿qué hace el Espíritu Santo? Dice que va a una aldea, a una mujer joven, virgen. Dice, el ángel le dice a esa mujer, el Espíritu vendrá sobre ti y su sombra te cubrirá. Y vas a quedar encinta. Y lo que de ti nacerá será santo. Es decir, aquí vemos en primer lugar en el Nuevo Testamento la actuación del Espíritu Santo en la concepción de Jesús. Claro, esto para el mundo pues es objeto de risa, ¿no? Bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, hoy en día ya no hace tanta risa, porque desde que se inventó esta concepción in vitro, que se llama, ¿no? Ya parece algo milagroso, ¿verdad? Pues da más cabida a que Dios, por medio del Espíritu Santo, pudiera hacer eso con María, ¿verdad? Esto es un paralelismo. Y esa fue la primera vez en la que se menciona en el Nuevo Testamento la actuación del Espíritu Santo. Pero veremos que hay bastantes más. Hay aquí una nota al final del sábado que me gustaría citar. Dice, antes de ella dice, si Jesús vio la necesidad de orar, ¿cuánto más lo necesitaremos nosotros?
Si él, siendo quien era, tenía necesidad constante de orar, si leemos los evangelios vemos que a veces él pasa noches enteras, orando. Yo no lo he hecho nunca, particularmente. Y no creo que ningún ser humano, no sé si habrá alguno que lo haya hecho, pero qué difícil, ¿eh? Cuando hacemos una oración y pasan más de 5, 6, 10 minutos, uy, ya nos hemos cansado, ya ahí paramos, ¿verdad? Y si lo haces en la cama ya te quedas dormido a media oración, ¿eh? Pero en cambio Jesús dice que se pasaba noches enteras, en vela, orando. ¿Por qué? Él sabía la labor que tenía que hacer y sabía que necesitaba el poder del Padre, el poder de lo alto para poder llevar adelante esa misión, ¿eh? Por eso esa constancia en la oración, ¿eh? Si él necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Y dice, sí. No, no me recordar unas palabras de Elena Guayé, una frase genial, muy corta, que dice, sea cada respiración una oración. Cada respiración. Sí. Sí, y parece que la gente lo puede coger como una metáfora, sí. Pero cuando lees el contexto, ves que sea cada respiración una oración. Ajá. Que cuando tú oras a la mañana y pides algo, durante el resto del día tienes que estar meditando sobre la oración que has hecho durante la mañana o durante el mediodía, Ajá. recordándola y reenviándola, porque así estás demostrando que realmente quieres eso que has orado. Que no has hecho solo por hablar, por toca decir. hacerlo y yo me levanto y me voy. Sí, O sea que cada respiración sea una oración. Sí, es interesante, ¿eh? Es muy interesante. Y ella aquí dice también lo siguiente, dice, sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Sin oración, desviarnos del sendero recto porque nos volvemos indiferentes como la gente de la calle que no tienen esperanza, ¿verdad? Dice, nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino a la sede de la misericordia, poner un muro. Más horas es peor, más ataque. Exacto. Cuando queráis hablar, tomad el micro, por favor, sí. Dice, para que no obtengamos, mediante ardiente súplica y fe, gracia y poder para resistir la tentación. Claro, él sabe que si nosotros tenemos la constancia en la oración, tendremos también el poder del cielo a nuestro alcance. Y que ello nos ayudará a vencer, a no caer en tentación. Por lo tanto, él intenta distraernos, las cosas del mundo, el trabajo, los ocios, tantas cosas que nos pueden distraer para no orar, para no recibir poder, no recibir fuerza y así caer a la mínima en cualquier tentación. Es astuto el diablo. 6.000 años lleva trabajando en eso, aquí en la tierra por lo menos. Vamos al siguiente apartado. En el apartado del domingo se nos habla de Jesús y el Espíritu Santo. Y como decíamos antes, en primer lugar vemos que el Espíritu Santo participa ya en su concepción, en María. También obra otro milagro, y es en la concepción de su prima, Elizabeth. Ya era una mujer también mayor, era estéril, no podía tener hijos, pero he aquí que... ¿Perdón? Sí, exacto, Juan Bautista. Y un ángel le dice a su esposo, a Zacarías, tu mujer va a concebir y va a tener un hijo. Y él dudó, ¿os acordáis que hablamos de esto en una escuela sabática? Él dudó. ¿Y qué le pasó? Se quedó mudo hasta que nació la criatura, por no creer en las palabras que venían de parte del Señor. Pero esa mujer también concibió 6 meses antes que María. Es decir, que entre Juan y Jesús había 6 meses de diferencia. Juan 6 meses mayor. Y eran primos. Eran primos. En los dos intervino el Espíritu Santo. Pero luego notamos que los padres observaban las costumbres judías. Y cuando Jesús tuvo la edad adecuada, ¿qué hicieron con él? ¿Dónde lo llevaron? ¿Habéis leído? Siendo ya un bebé, ¿dónde lo llevaron? Al templo, a presentarlo ante el Señor.
como era la costumbre judía. ¿Y a quién encontraron allá? Había un hombre que era profeta también, un tal Simeón. Y dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le mostró que antes de que él muriese, puesto que ya era anciano, vería al Salvador, no solo de Israel, sino del mundo. Y él lo tomó en sus brazos y lo bendijo. Gracias, Señor, porque mis ojos han visto tu salvación. Se gozó. El Espíritu Santo le reveló a ese hombre que esa criatura era el que él estaba esperando. Y también sucedió eso con Ana, también, una anciana que también estaba allá. El Espíritu Santo también le hizo ver. Pero luego tenemos que Jesús ya, a esa edad de 30 años, que es la edad cuando un judío ya era adulto, ya podía emprender cosas en solitario, negocios, etc., él ahí emprende su ministerio con 30 años. Y lo primero que hace, ¿qué es? ¿Qué hace Jesús? ¿Os acordáis? Cuando va a principiar su ministerio, ¿qué hace? Él va a un lugar que hay agua. ¿Os acordáis? Al río Jordán, a buscar a aquel, su primo. ¿Y qué hace allá? Se bautiza, dándonos ejemplo de humildad, de que se somete a la voluntad de Dios por medio de ese acto. Y de que si nosotros queremos pertenecer a la familia celestial, tenemos también que practicar ese rito, porque ese rito demuestra que públicamente hacemos un pacto con el Señor, que queremos seguirle, que queremos dejar el viejo hombre, la nueva vida, la vieja vida, y nacer a una nueva creación, a una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es el acto del bautismo. ¿Jesús tenía que hacer ese cambio? No lo necesitaba, pero lo hace para darnos ejemplo. Ejemplos he dado, dijo en otra ocasión. Él lo hizo para darnos ejemplo. Y cuando subió del agua, como dice el texto, ¿qué ocurre? Se abren los cielos, dice, se oye la voz del Padre, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y sobre él desciende, en forma de paloma, el Espíritu Santo nuevamente, para llenarlo de ese poder que él necesitaba para esos 3 años y medio que tenía por delante. 3 años y medio duros, porque no iba a ser fácil. Tenía a todos los dirigentes del pueblo en contra, a gran parte del pueblo en contra, las dudas incluso de sus propios discípulos en contra, al diablo, como no, en contra. Por eso necesitaba ese poder constante. Aquí vemos pues la intervención del Espíritu Santo en todos estos acontecimientos. Y a más, Jesús, que siempre tenía esa costumbre de orar, siempre oraba también para que sus discípulos recibiesen también ese poder del Espíritu Santo. Incluso cuando él ya ha cumplido el plan de redención, ya ha muerto en la cruz, ha resucitado, se presenta otra vez a ellos, les dice, quedaos en Jerusalén, quedaos en Jerusalén, porque el cielo va a hacer algo por vosotros. Y dice que estaban todos ellos allá en el aposento alto, escondidos, por miedo a los judíos, porque se había levantado una persecución contra todo ese movimiento. Estaban allá escondidos, y de repente dice que se oyó un estruendo tremendo, y que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y salieron a las calles a predicar sin ningún temor ese mensaje divino. Pedro delante de todos, ¿verdad? Con ese empuje, vosotros que le crucificasteis, pero aún estáis a tiempo, arrepentíos. Se perdió el temor. ¿Gracias a qué? Al poder del Espíritu Santo. Y hasta por ellos Jesús oró, para que pudieran recibir ese poder de lo alto. Aquí la lección nos habla también la vida de oración de Jesús. Y nos habla aquí diferentes aspectos. Por ejemplo, hay 6 apartados. En el primero se nos dice, Jesús oró
en su bautismo, en primer lugar. Y hay aquí una cita de Ellen White que dice: se estaba abriendo ante él una era nueva e importante. De una manera más amplia estaba entrando en el conflicto de su vida. Antes de pasar al lunes, que solo Sí. quería un comentario solo respecto cuando hace la lección referencia al domingo, cuando hace referencia a que el Espíritu del Señor está sobre mí, versículo 18. Sí, otro aspecto, sí, que me olvidaba aquí. Sí. No, bueno, Sí. ahí cuando está citando a Isaías 61, Sí. y al final dice lo que decimos, lo que hemos comentado siempre, ¿no? A proclamar un año agradable, ¿no? El año agradable Lo del primero Señor. Sí. que dice la cita en el versículo 18 es: el Espíritu del Señor está sobre mí. Exacto. Y luego al final, en el 19, a proclamar un año agradable. O sea que, cuidado, porque el Espíritu Santo está detrás de esa proclamación. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta hoy también. Ya. Cuidado, porque no podemos censurar, porque quizás estamos intentando censurar algo que no se puede censurar, que es el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando estás intentando negar al Espíritu Santo? Es el único pecado que no tiene perdón. Claro, claro. O sea que estemos todos muy atentos a todo esto. Sí, sí, sí. Es un buen acento el que has puesto aquí. Y es verdad. Como estábamos diciendo ahora, Jesús necesitaba orar, dice, por el conflicto que iba a haber ahora en su vida, en todos esos transcursos de esos 3 años y medio, esa media semana que ya estaba profetizada por Daniel 600 o 700 años antes. Él sabía que necesitaba esa fuerza para poder llevar adelante la misión a la cual él se había entregado. Luego nos dice, Jesús oró antes de elegir a los 12 discípulos. Él incluso ora para que el Señor le ayude a elegir a los adecuados. Aunque sabemos que eligió a 12, pero uno no era, por así decir, adecuado, pero Él lo elige. Él lo elige. Y durante 3 años y medio trabaja con todos, su corazón, su mente, para ganarlos, para convertirlos, que les costó, ¿verdad? Les costó, porque hasta el último momento incluso no comprendían exactamente quién era Jesús y qué venía a hacer aquí. Ellos pensaban que él se nombraría rey con espada, ¿verdad? Para librarlos del poderío romano. Pero como veían que eso no ocurría, hasta dudaban hasta el último momento. Pero aquel 12avo, Judas Iscariote, con ese Jesús tuvo momentos especiales, momentos en los cuales intentaba tocar su corazón para que fuera un auténtico discípulo. Pero aquel hombre amaba las cosas del mundo, le gustaba la fama, quería ser rico, y era defraudador, era ladrón, ¿verdad? Y al final, pues, acaba incluso traicionando a su maestro. Y en vez de arrepentirse como hace Pedro, Jesús le dice a Pedro: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. No, Señor, no, yo no. Y se da cuenta de que su maestro tiene razón. Cuando ve que lo ha negado 3 veces, que el gallo canta, que Jesús le mira cuando está siendo juzgado, el alma de Pedro se rompió y tuvo que salir corriendo a llorar desesperadamente pidiendo clemencia, pidiendo perdón. Pero Judas no obra así. Cuando él se da cuenta que ha entregado sangre inocente, va y llora y pide perdón. ¿Qué hace? Se ahorca. Va y se quita la vida. Es decir, no fue lo correcto. No hizo caso del llamado que Jesús le hizo. Pero él oraba incluso por él también. Dice que también oró antes de su transfiguración. ¿Os acordáis la escena? Como él toma 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, y los lleva a un monte, y allá dice que se transfigura.
pues antes de esto, él oró. De todo eso ya sabemos el significado que tiene, lo hemos tratado muchas veces, ¿verdad? Son 3 personas que él escoge, más Jesús era el cuarto, más luego aparecen 2 más, Moisés y Elías, son 6, y luego aparece el mismo Dios Padre, en esa nube, su voz, el 7. Ahí tenemos pues todos los milenios, ¿verdad? En el cuarto Jesús aparece, 6, que serán los 6.000 años que durará este mundo, y en el 7 también el Padre, que será ya la eternidad, el milenio, y a partir de ahí la eternidad. Vemos ahí una gran ilustración también. Dice también que Jesús ora en el Getsemaní. ¿Y cuánto no oró en el Getsemaní Jesús? Sabiendo que ya el momento llegaba, que esa angustia estaba sobre él. La Escritura dice que sudaba gotas de sangre. Es decir, que toda su piel estaría ya todo su cuerpo tan y tan estresado por el momento, que hasta la sangre brotaba de esos poros de la piel. Qué angustia no estaría viviendo Jesús. Y él ora pidiendo, Señor, hágase tu voluntad. Pase de mí esta copa, pero como tú quieras, no como yo. Siempre se somete a la voluntad del Padre. Siempre, incluso en esos momentos cruciales. Porque recordemos, él ahí era hombre. Y como hombre estaba sufriendo tremendamente una angustia. A más el Espíritu de Profecía nos dice que toda la carga del pecado de la humanidad, toda, estaba depositada en él. Como aquel cordero que era inmolado en el Yom Kippur, pues toda la carga estaba sometida encima de él. ¿Y qué angustia no tendría? ¿Qué querías comentar, Ángel? Que habla de que las gotas de sangre eran engrumecidas, o sea, que eran grumos, o sea, era sangre no líquida, era una sangre ya engrumada, era una cosa, la sangre se empezaba a coagular, o sea, ya. era una situación realmente, bueno, penosa, ¿no? Exacto. Estaba sufriendo realmente. Exacto. Por eso se dice que él no murió de muerte natural por el sufrimiento de la cruz en sí, sino que fue que su corazón se desgarró ya por toda esa presión que estaba sobre él. Todo eso desgarró. Por eso, cuando le iban a partir las piernas, quedaron pasmados de que ya estuviera muerto, porque no era normal. Los ladrones aún estaban vivos. En cambio, él ya estaba muerto y no le partieron las piernas. La Escritura decía, no será quebrado hueso suyo. Y así fue, ¿verdad? Pero toda esa presión, el Espíritu de Profecía dice que quebró su corazón y murió de esa manera. Toda esa tremenda agonía a causa del pecado encima de él. Eso mató a Jesús. Sabemos que estuvo pasando pues un par de días conflictivos. Fue azotado varias veces, corona de espinas, le dieron con varas, etc. Tuvo que arrastrar la cruz hasta casi el lugar, lo clavaron en ella, tuvo que pasar muchas cosas. Un hombre normal no hubiese aguantado tanto, pero Jesús parece ser que era un hombre fornido, un hombre bien preparado físicamente, porque se alimentaba bien, se cuidaba bien, y todo eso también le ayudó a resistir. Que hubiese sido un hombre normal, no resiste hasta el final, como hizo él. Sí, recordemos que Elena White confirma eso, que Cristo pues eso, muere por el peso del pecado, revienta su corazón por esa presión del pecado. Y debemos recordar que durante toda su vida estuvo haciendo de carpintero. No sé si alguien ha intentado coger un serrucho y partir una viga a serruchazos. Sí. Yo el otro día intenté hacer un trocito, pero quería llevarme una muestra de una viga para hacer un análisis y me quedaron todos los hombros entumecidos. Es duro. Para coger un trocito que no era más grande que medio mechero. Sí. O sea, el ejercicio físico
de un carpintero Claro. de antes, de esos momentos, sin la maquinaria, Hoy lo hace todo la máquina, pero antes era todo manual, y ¿eh? pule, y Yo no sé pule. si ellos ya cortaban el árbol, pero claro, ya si tienes que No lo cortar sé. el árbol a mano, con un hacha, Hachazos, sí. luego O sierra. darle una Sí, forma, sí, sí. laminarlo, etcétera. Trabajas absolutamente todo el Ah, cuerpo es y un trabajo físico que tenía que robustecer el cuerpo, eso ¿eh? es asegurado. Formar o sea, el Jesús tenía que cuerpo, estar exacto. fuerte, fuerte. Exacto, exacto. Pero con todo y con eso, a pesar de esa fortaleza física, él necesitaba la fortaleza espiritual, la fortaleza divina también. Por eso la constante oración para recibir ese poder de lo alto y seguir hasta el final y no desmayar, ¿eh? Porque tentaciones tuvo, incluso está colgado en la cruz. ¿Y qué le dicen? Si eres hijo de Dios, ¿eh? Baja y sálvanos también a nosotros, le dicen los ladrones, ¿verdad? Él podía haberlo hecho, dice, bueno, hasta aquí he llegado, ya plego, ¿no? Pero no, persistió hasta el final, ¿eh? Incluso cuando le atraviesan el costado, ¿qué sale de allá? ¿Eh? Tantos temas que hemos sacado de eso, ¿verdad? ¿Qué sale de allá? Agua y sangre. Toda esa sangre se coaguló en ese lugar, ¿eh? Y salió toda, hasta su última gota, todo salió de ahí, ¿eh? Y esa sangre que se derramó ahí es la sangre que nos justifica, porque eso es lo que descubrió Ron Wyatt, ¿verdad? Cómo debajo de la cruz estaba la gruta de Jeremías, donde se colocó el arca de la alianza. Y esa sangre cayó encima del propiciatorio, del arca, como ahí nos justificó. Esa escena se hacía cada año, ¿eh? Cuando venía el Yom Kippur, el sacerdote asperjaba sangre sobre el arca, que era un símil de lo que iba a hacer Jesús luego allá en la cruz, justificarnos del pecado, sanarnos de él. Pues él al final lo hizo con su propia sangre hasta la última gota. Didi. Recordar también que cuando el sacerdote tiraba la sangre, la tiraba solo en el lado este del arca. Ajá. El lado oeste nunca Sí, era... estaba limpio. Estaba limpio, esperando a que cayera la sangre La real. sangre del auténtico cordero. Del auténtico cordero. Estaba esperando ese momento y la sangre que Ron descubrió estaba mayormente en el lado izquierdo, mirando hacia el arca, o sea, el lado oeste del arca. Sí, O sea, sí, a la sí, derecha del Padre. ¿Eh? Porque si tú Sí, miras sí, el sí. trono de frente y el Padre está sentado ante ti, a su derecha es donde está Jesús. Exacto. O sea que todo cuadra, todo tiene Sí, su sí, sí, símbolo sí. y todo es tan precioso. ¿Eh? Sí, O sea sí, que sí, sí. si cuando leamos Éxodo de nuevo y vemos todos, fijaros como el sacerdote se gira y aspersa hacia el este. Exacto. O sea que hacia el oeste no tira sangre. Esa zona estaba intacta, estaba ahí esperando el esperando momento de sacrificio. O sea, ese momento. que todo es precioso. ¿Eh? Sí, 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 sí. Es tremendo. Y aquí nos dice también que Jesús oró entregando su vida en las manos de Dios. ¿Mm? Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Mm? Él había terminado, consumado es, dijo, hecho está. ¿Eh? En tus manos encomiendo mi espíritu. La obra que he venido a hacer, aquí concluye. ¿Eh? Y reposó todo el sábado. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Cuando Él crea el mundo, ¿qué hace? Una vez termina, reposa el sábado, ¿eh? Cuando termina el plan de redención allá en la cruz, ¿qué hace? Reposa en sábado. Queda una pregunta, ¿cuándo volverá Jesús? ¿En qué día volverá Jesús? ¿Vendrá un lunes? ¿Vendrá un domingo? ¿Vendrá un miércoles? Tiene que venir en su día, para dar reposo del pecado a la humanidad. En sábado. Él tiene que venir en sábado. Es así de claro. Hay muchos que debaten, hombres que no se sabe. Hay lugares en la Escritura que se desprende perfectamente. Y aquí notamos la lección nos habla acerca de esa oración modelo que Jesús elevó. Los discípulos querían aprender a orar. Señor, enséñanos a orar, le pidieron. Y Jesús elevó aquella oración tan bonita que muchos pues recitan constantemente sin pensar tal vez lo que están diciendo, como si fueran loros, ¿no? Pero es una oración tremenda.
Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, aquí define la oración hacia quién hay que hacerla. ¿Quién es ese personaje y dónde está? Está en el dominio de todo. Padre nuestro que estás allá en los cielos. Y dice más, santificado sea tu nombre. Hoy los hombres santifican el nombre de Dios cuando es blasfemado en gran manera, cuando es injuriado, cuando es vilipendiado, cuando se ríen de él, cuando trabajan los sábados y tendrían que aceptar, exacto, y tendrían que aceptar su día santo. Santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque Él es Dios santo. Y por eso no podemos orar de una manera, no sé, como si habláramos con cualquier amigo, sino orar con respeto, orar con reverencia, porque nos estamos dirigiendo a aquel que es el autor de todo, aquel que nos ha creado, aquel que nos sustenta. Hay que tener una reverencia ante eso, una educación. No se puede orar de según qué maneras o según en qué posturas, etc. Por eso en la Escritura se menciona muchas veces que se echaban de rodillas para orar, se postraban ante Dios en señal de humillación. Eso Daniel lo hacía 3 veces al día, dice. Y esa es la forma correcta, la oración de rodillas, señal de sumisión a Dios. Eso no quiere decir que no esté bien orar de pie, o orar sentado, o orar mientras conduces, o orar mientras trabajas. Puedes estar haciendo y a la vez meditando y pensando y orando. Pero la oración correcta es aquella que tal vez se hace en lo secreto, en la cámara particular, de rodillas, tanto al iniciar el día como al terminarlo. Esa es la oración importante. Jesús dice en esa oración, venga tu reino. Y va a venir, y muy pronto, ¿verdad? Va a venir tu reino. Sí, Sí, solo quería hablar un momento de la santificación, porque a mí me ha ayudado mucho el texto que recomienda leer, Mateo 7, 21 a 23, sí, porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, Ya. sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ujú, O sea que la santificación del nombre de Dios, santificar el nombre de Dios, no es más que hacer su voluntad. Realmente lo estás Claro. honrando cuando haces su voluntad. claro, claro. Entonces, ha de ser la mayor búsqueda de nuestra vida el saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y cuando Sí. estamos haciendo eso, nos conocemos más. Y haciendo eso, estamos santificando su nombre. O sea, muchas veces escuchamos santificar el nombre de Dios y quizás Sí, no vemos el mecanismo por el cual podemos hacer que eso sea posible, ¿no? sí. O sea, no es solo alabar Claro, su nombre, claro. sino realmente buscar cuál es su Claro, voluntad para nosotros. si nosotros, como dice la Escritura, somos templo del Espíritu Santo, pues lógicamente nuestra vida tiene que estar acorde, ¿no?, con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y por lo tanto, tenemos que ser paralelos a Jesús en la forma de vivir, en la santificación, en todos los aspectos. No podemos ser cualquier cosa, cualquier otra cosa. Estábamos hablando de la venida del reino, ¿verdad? Como Jesús dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Él está deseando que el reino de Dios ya esté aquí. Él ya dijo en su momento, el reino de Dios está aquí, se ha acercado a vosotros, porque Él era representante de ese reino de Dios. Pero Él desea que el reino de Dios ya domine todo, reine ya por siempre y se acabe esta condición de este mundo de pecado, que el diablo ya no esté ahí para hacer más mal, para destruir la vida del hombre, la naturaleza, el mundo en general, porque es tremendo el daño que está haciendo. Dios está deseando que venga, Jesús aquí pide que venga tu reino para poner fin a todo este mundo, que desde que entró el pecado estamos viendo la tremenda
maldad que hay. Luego sigue diciendo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y Jesús, sin duda alguna, nos dio el ejemplo de cómo hacer la voluntad del Padre. Sea hecha tu voluntad, no la mía. Pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. En todo momento. ¿Cuántas veces nos sinceramos con el Señor? Señor, muéstrame tu voluntad para con mi vida. Muéstrame qué demandas de mí. ¿Para qué puedo ser útil yo en tu obra? ¿Cuántas veces hemos orado así? Para que el Señor nos tome y hagamos su voluntad. Y ayudemos a otros para que también hagan su voluntad. La oración continúa. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fijaros, Jesús aquí hasta ve la necesidad humana del sostenimiento, del alimento. Nuestro pan, dánoslo hoy. Pero, ¿sabéis que también dijo no solo de pan vivirá el hombre? ¿Sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que este pan tiene dos connotaciones, ¿verdad? El físico, para alimentar el cuerpo, pero también el espiritual, para regenerar ese cuerpo, para que ese cuerpo logre comprender las verdades y vivir conforme a ellas para llegar a esta santificación. Y luego hay aquí unas palabras. Dice, y perdónanos nuestros pecados. Perdónanos nuestros pecados, pero él decía también, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo perdonamos nosotros? Dice, perdónanos como nosotros perdonamos, ¿no? ¿Nosotros perdonamos? ¿Perdonamos a menudo? ¿Con sinceridad? O bueno, perdono, pero me lo guardo, y ya un día ya tomaremos cuentas, ¿no? Perdónanos nuestros pecados, como nosotros perdonamos. Es decir, le estamos diciendo al Señor, si yo no perdono, tú tampoco me perdones. Es decir, que también hay que tener en cuenta este hecho, ¿verdad? Él mismo nos enseña a perdonar. Ya decíamos antes que estando en la cruz dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Hasta ahí se ve el amor de Dios hacia aquellos. Que luego muchos de ellos aceptaron el Evangelio. Muchos de los que estaban allí, sacerdotes, gente del pueblo, luego se convirtieron. Cuando vino el Espíritu Santo y Pedro salió a la plaza a proclamar esas buenas nuevas. Varones, ¿qué haremos? Decían, arrepentíos y convertíos, les dijo Pedro. Muchos estaban ahí crucificando al Señor. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Este es el deseo de Dios, que no entremos en tentación. Pero la tentación, ya hemos estado hablando muchas veces, en nosotros está el ceder o no a la tentación. La decisión es nuestra. Que la tentación está ahí, sí, pero en esas fracciones de segundo, tú tienes que decidir, Señor, ¿hago tu voluntad o cedo a los deseos mundanos, carnales, etcétera? Es ahí. ¿Qué educación he tenido yo, mentalmente, espiritualmente, para hacer frente o ceder a la tentación? ¿Cómo he alimentado mi mente? ¿La alimento con cosas positivas que me ayudarán a vencer? ¿O la alimento con programas basura, revistas basura, conversaciones basura, etcétera? Según hagamos, podremos vencer o caeremos en la tentación. Pero en nosotros está, de nosotros depende. Vamos adelante. Y hay aquí en el apartado del jueves, que habla sobre más lecciones sobre la oración. ¿Habéis encontrado alguna cosa aquí que os llame la atención? Si habéis leído este apartado. En la cuarta línea, el autor dice lo siguiente. Mira, vamos a leer hasta llegar a la cuarta línea. Dice, inmediatamente después de dar un modelo de oración a sus discípulos, con la parábola de un amigo a medianoche, Jesús les enseñó la necesidad de la oración persistente. Luego, al acercarse al final de su ministerio, recordó a sus seguidores la necesidad de penitencia y humildad en la oración.
¿Nos suena? ¿Nos duelen los oídos cuando leemos penitencia? ¿Qué es penitencia? Si leemos penitencia es, pues, no sé, por ejemplo, a confesarse ante un cura. Esto es penitencia. Penitencia es a veces, pues, castigarse el cuerpo para obtener el favor divino. ¿Esta es una doctrina adventista? Más bien católica. Y este hombre dice que Jesús, al terminar su ministerio, recordó a sus seguidores la necesidad de penitencia y humildad en la oración. Humildad sí, pero penitencia yo no he leído nunca. Ni extraigo que Jesús nunca diga que tengas que hacer penitencia por nada. Eso es una costumbre pagana. Y está aquí añadido en la escuela sabática. A veces hablamos de personajes que se citan aquí, ¿verdad? Pues mirad, este es el autor. El autor es un tal John M. Fowler, es el autor de la lección. Bueno, si tal vez indagásemos quién es, dónde ha estudiado, etcétera, etcétera, pues tal vez veríamos que sus orígenes no son del todo correctos. Yo la verdad es que a mí se me ha colado. Pues, a mí se me ha colado y es increíble, es imperdonable y es una pasada, pero es... voy a leer el significado que pone la RAE de penitencia. Sí, ¿Vale? Así vemos un poco todos los matices, porque dice, dolor y arrepentimiento que se tiene de una mala acción o sentimiento de haber ejecutado algo que no se quisiera haber hecho. Luego dice, sacramento en el cual por la absolución del sacerdote se perdonan los pecados cometidos después del bautismo a quien los confiesa con el dolor, propósito de la enmienda y demás circunstancias debidas. es decir, un bebé, ¿no? Un bebé. Pero debes perdonar con un dolor concreto, con unas circunstancias concretas. O sea, pedir el perdón con unas circunstancias concretas. Dice, virtud que consiste en el dolor de haber pecado y el propósito de no pecar más. O sea, de hecho, es cierto. Lo que pasa es que se lleva el dolor al plano físico. Exacto. En la penitencia, tal como se nos vende, ¿no? Sí. Serie de ejercicios penosos con que alguien procura la mortificación de sus pasiones y sentidos. Venga, castigarse el Acto cuerpo. de mortificación interior o exterior. Pena que impone el confesor al penitente para satisfacción del pecado o para preservación de él. O sea, Claro. volver a hacer, o sea, lo que Cristo hizo no es suficiente. Sí, no sirve. Tenemos que No sirve. pegarnos nosotros para... Exacto, porque así castigarnos. Sí, Cristo- castigo público que imponía el antiguo tribunal eclesiástico de la Inquisición exacto. a algunos reos. Una penitencia también era eso, sí. Casa donde vivían estos penitenciarios. Sí. Pues la penitenciaría Bueno, pues... es una cárcel, la penitenciaría, ¿no? Claro, en ningún momento Jesús sí que llama que hagamos la oración con humildad y que esa oración nos ayudará a ser más humildes aún. Pero nunca, yo no recuerdo haber leído nunca que Jesús nos diga pues que tenemos que hacer esta serie de penitencias para lograr el favor divino. Nunca. Y aquí, bueno, se cuela esto, ¿no? Y claro, es un poco triste que, bueno, esto demuestra pues algo más. ¿Sabéis? La escuela sabática siempre se ha dicho que es el corazón de la Iglesia Adventista. Es la fuerza de la Iglesia Adventista. Y así le fue, ilustrado a Elena White, el Señor se lo ilustró de esta manera, que había que hacer el programa tal como lo llevamos, una escuela sabática, un sermón y tal, pero que la escuela sabática sería el corazón, el movimiento. Es como digamos, un paquete misionero que ayuda a llevar el Evangelio a todas partes. Eso es la escuela sabática. Pero claro, si damos este tipo de Evangelio pagano, ¿qué Evangelio estamos dando? ¿El Evangelio de Jesús, de Dios, o qué damos? De hecho, aquí dice que Fowler es profesor de teología y filosofía. O sea, es un profesor de filosofía. Filosofía. Bueno, ¿y dónde habrá estudiado tal vez la filosofía? Es que la filosofía en sí misma ya es, Claro. es atea. Claro. En sí misma. Es que aquí está. Luego, bueno, hay gente pues que se escandaliza si dices que la Iglesia pues está en apostasía, que se está convirtiendo en hermana de la Gran Babilonia. Hay gente que se escandaliza, pero bueno, solo hay que ver las cosas y uno se da cuenta de cómo está todo, ¿verdad? Bien, para terminar, la lección nos habla aquí también de
de una parábola de un fariseo y de un publicano. ¿Os acordáis de esta escena? Hay un hombre pobre que va al templo, dice, y no goza levantar la vista al cielo, sino que se golpea al pecho, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador, ayúdame. Y hay otro, que es el fariseo, Señor, yo doy los diezmos, yo hago donaciones, yo no soy como este. Y dice que ¿quién es el que el Señor justifica? ¿A este o al otro que está así? Al otro es el que justifica. ¿Por qué? Porque él ve su condición humilde, sucia, y necesita que Dios lo limpie. El otro no necesita nada, lo tiene todo. Yo, va sobrado. Y esto es algo interesante para que nosotros aprendamos también, ¿verdad? Y la nota final del jueves dice, la mansedumbre y la humildad de corazón son las condiciones indispensables para obtener fuerza y para alcanzar la victoria. La mansedumbre y humildad. Una corona de gloria aguarda a los que se postran al pie de la cruz. No aquel, oh Señor, que yo lo tengo todo, que yo hago tantas cosas por los demás. No. Aquel que se humilla, ese será el que será luego engrandecido. Y la nota del viernes, para concluir ya, dice, el alma que se vuelve a Dios en ferviente oración diaria para pedir ayuda, apoyo y poder, tendrá aspiraciones nobles, conceptos claros de la verdad y del deber, propósitos elevados, así como sed y hambre insaciables de justicia. No será justiciero, sino que buscará la justicia divina y querrá hacer justicia divina con los demás, la justicia correcta de Dios. Exacto. Insaciable. Siempre quieres más justicia, siempre, exacto. siempre. Y aborreceremos la injusticia, aborreceremos las cosas malas del mundo, ¿verdad? Dice, al mantenernos en relación con Dios, podremos derramar sobre las personas que nos rodean la luz, la paz y la serenidad que imperan en nuestro corazón. Fijaros, al relacionarnos con los demás, les vamos a derramar eso, esa justicia de Dios, ese amor de Dios. La fuerza obtenida al orar a Dios, sumada a los esfuerzos infatigables para acostumbrar la mente a ser más considerada y atenta, nos prepara para los deberes diarios y preserva la paz del espíritu bajo todas las circunstancias, aunque sean adversas, como te ocurrió a ti en el trabajo, aunque sean adversas, todo eso nos prepara para saberlo afrontar con oración y no demandarlo, oh, es que lo quiero así porque es así. No, Señor, ayúdame, tú sabes ese problema, ayúdame a superarlo, pon tu mano ahí. Y Él toca los corazones de esas personas duras, toca los corazones y cambia, ¿verdad? En un momento se abre todo, ¿verdad? Cómo el Señor actúa. Al llamar a Dios nuestro Padre, reconocemos que todos sus hijos como nuestros hermanos. A todos sus hijos como nuestros hermanos. Todos formamos parte del gran tejido de la humanidad. Todos somos miembros de una sola familia. En nuestras peticiones hemos de incluir a nuestros prójimos tanto como nosotros mismos. Orar por los demás. Nadie ora como es debido si solamente pide bendiciones para sí mismo. Yo, no. Ora por los demás. Jesús oraba por él. Oraba siempre por los demás. Solo oró por él en el momento del Getsemaní. Señor, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Pero ayúdame hasta el final. Pero siempre oraba por los demás. Pues que ese sea nuestro modelo a seguir. Que esta lección, desde luego, nos ayude pues a ver la importancia, en primer lugar, que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas, puesto que Él nos moldeará, Él nos ayudará a santificarnos, pero sobre todo también la importancia que tiene el contacto con Dios por medio de la oración. Esa es la fuerza del cristiano, la fuerza del que quiere vencer, la oración. Que el Señor pues, nos ayude a todos.